Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buena jornada. Vamos a empezar reflejando titulares. México registra la peor caída del PIB en 11 años. El Producto Interno Bruto cayó 1,6% entre enero y marzo frente al trimestre previo y un 2,4% con respecto del mismo periodo en el año 2019. Fuentes oficiales. Vamos a hablar también aquí de un nuevo capítulo allí latente, China, Estados Unidos, restricciones comerciales. Y a raíz de la conmemoración mundial, 1 de mayo, Día del Trabajador, vamos a tomarnos un momento para analizar los hechos. En nuestro expediente económico vamos a mostrar la realidad laboral hoy. Vamos a ver, México decía con esta contracción económica, el país registra la peor caída del PIB en 11 años, el Producto Interno Bruto cayó 1,6% entre enero y marzo frente al trimestre previo y 2,4% si lo comparamos con el mismo periodo del año 2019. Son cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Hay que señalar que la economía no reportaba una caída de esa magnitud desde el 2009. Según datos por actividades, las primarias, agricultura, ganadería, crecieron 1,2% en comparación al primer trimestre del año pasado. Las actividades secundarias, la industria, cayó 3,8% y las terciarias, servicios, se contrajeron 1,4%. A pesar de estos datos, el Gobierno de México ha anunciado planes para reactivar el aparato económico, adelantan apoyos sociales a adultos mayores, créditos a pequeños negocios, buscan mantener el levantamiento de infraestructura, la construcción de obras públicas. El Banco de México ha tomado medidas para apoyar la economía, como abaratar el costo del crédito con recortes a la tasa de interés y dando facilidades justamente a quienes necesitan justamente un impulso con el otorgamiento de financiamiento a las empresas. Algunos pronosticaron de que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así. No es cantar victoria porque viene lo más difícil. Vamos a ver, Bolivia, mercado al aire libre en el Alto, sigue abierto a tiempo parcial en medio de esta cuarentena. El país tiene 1.167 casos confirmados de COVID-19, 62 fallecimientos, pero se le hace difícil cambiar sus hábitos de consumo. Los vendedores ambulantes y de mercado siguen exponiendo sus productos, vendiéndolos, aunque sea a tiempo parcial. Se sienten presionados porque tienen que llegar a fin de mes. Autoridades del gobierno de facto han dicho que esta crisis que genera el coronavirus hace insostenible mantener una cuarentena total y alegan, se basan en esto para flexibilizar la cuarentena. Hay demanda de sectores empresariales, industriales, microempresarios, informales, comerciantes, profesionales independientes, entre otros. Y surge el interrogante, ¿primero el capital antes que la vida de las personas? La cuarentena mucho nos extraña, no sabemos estar en la casa, porque nosotros siempre trabajamos para vivir, pan de cada día nos llevamos de aquí nomás, por eso nos extraña y no podemos estar en cuarentena, muy mal para nosotros, para el alteño. Las comederas saben llevar sábalo, ya no llevan para cocinar. La gente lo que consume nomás 1 hito, 2 hitos lleva. Sí, ya no mucho, no vendemos mucho, poquito sale. En Perú también está pasando lo mismo. A pesar de la cuarentena y el nuevo coronavirus, los peruanos siguen reuniéndose en los mercados de alimentos en la capital, aunque tienen claro que esto puede aumentar riesgo de contagio y que la cifra de muertos supera en Perú las 1.000 personas. Los trabajadores dicen es la única forma de obtener un ingreso económico para mantener a nuestras familias. Señalan que en días recientes también el presidente Martín Vizcarra en videoconferencia aseguró que es necesario retornar a las actividades laborales toda vez que la economía está funcionando en un 50%, producto de las medidas sanitarias decretadas para evitar la expansión de COVID-19.
¿Qué puedo hacer? No me puedo quedar, varón. ¿De dónde voy a salir para comer? ¿De dónde va a salir la plata? Yo tengo una familia que mantener, varón. O sea, nosotros sacamos mercadería porque hay personas que tienen su mercadería y la puede perder, pues, por el periodo del tiempo. Pues entonces es necesario que ellos saquen su mercadería. Veamos ahora docenas de petroleros alineados a lo largo de la costa de California. Así se mantienen cargados. En su momento llamado oro negro, hoy no se movilizan. La demanda de crudo a nivel mundial baja debido a este confinamiento impuesto por la pandemia. Tenemos que vuelos aéreos han disminuido significativamente, por ende ha reducido la demanda de gasolina y combustible de aviación. Los petroleros actúan como tanques flotantes. Es más rentable para las compañías petroleras, dicen los expertos. Es mucho más caro almacenar las materias primas en tierra y esta es la opción que han encontrado. Allí tienen una buena panorámica. Indicadores a esta hora, ¿cómo se mueve el mercado de crudo? El Brent cotiza 26,07 céntimos, siempre indicado en dólares, siempre por barril. El WTI opera 21,62. Jornada de 30 de mayo para el OPEP. Para este indicador tenemos también en descenso 13,22 su cotización. Siempre en dólares, siempre por barril. Seguimos de cerca la situación en el Líbano. Ya vamos a hablar de cómo se da en este día, 1 de mayo. Tú le peras con la papaya. El Estado tiene ahora una hoja de ruta clara para la gestión financiera pública. Hoy puedo decir que estamos en el camino correcto para sacar al Líbano de su profunda crisis financiera. Buscará más de 10.000 millones de dólares en apoyo financiero, además del dinero de la conferencia CEDRE. El crecimiento económico positivo se restablecerá a partir del año 2022. Con este plan como base, podemos construir con él el futuro del Líbano. Ahí estaba el anuncio. El gobierno libanés aprobó este jueves un plan económico de rescate de 5 años con el que pretende reducir el déficit público al 5,6% y asegurar más de 10.000 millones de dólares en apoyo externo. El país busca desbloquear los 11.000 millones de dólares de CEDRE. La conferencia se hizo en París en 2018. Allí los donantes internacionales se comprometieron con esa cantidad a cambio de una serie de reformas estructurales que no se han cumplido hasta el momento. Ahora, con este plan de 5 años, esperan para el 2022 un crecimiento que sea positivo y reducir el porcentaje de deuda pública. El Líbano tiene una población de 6 millones de habitantes, es uno de los países más endeudados del mundo, arrastra una deuda pública de 90.000 millones de dólares, es decir, el 170% de su PIB. Con las reformas, el gobierno quiere sentar bases para un apoyo por parte del FMI en medio de una de las peores crisis de su historia. Continuaremos solicitando un programa del Fondo Monetario Internacional, formalizando nuestras negociaciones con los acreedores de eurobonos y avanzando con ellos, reduciendo así la carga de la deuda de nuestros ciudadanos y presentando nuestra visión de un plan de recuperación económica a nuestros amigos, socios y socios internacionales, inversores en el país y en el extranjero. Pido a todos los libaneses que consideren este día un punto de inflexión para un futuro mejor para nuestro país.
Vamos a ver cómo en medio de esta pandemia Estados Unidos sigue impulsando su guerra comercial contra China. Desde Beijing hacen un llamado a Washington a parar sus nuevas restricciones comerciales a las exportaciones de tecnología y hacer esfuerzos pragmáticos para impulsar la economía mundial en medio de esta crisis sanitaria actual. El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió el lunes una declaración de que endurecerá restricciones a las exportaciones de tecnología. La nueva regla amplía la lista de productos y tecnologías fabricados en Estados Unidos que deben ser revisados por expertos en seguridad nacional antes que puedan enviarse al extranjero. China, que se opone a los condicionamientos unilaterales a la hora de comerciar, ha insistido que hoy, en medio de la pandemia, los gobiernos tienen la responsabilidad de crear condiciones favorables para las actividades comerciales y económicas de las empresas en lugar de plantear obstáculos. Desde Beijing han dicho que esperan que Estados Unidos pare sus acciones equivocadas, proteja los intereses de las compañías de ambos países y haga esfuerzos pragmáticos para devolver la economía global a un desarrollo saludable. A la vuelta los espero con el análisis. 1 de mayo, Día del Trabajador. Ahora vemos que la reducción de las horas de trabajo a nivel mundial alcanzará el 10.5% en el segundo trimestre de este año. Y eso significa, suponiendo una semana laboral de 48 horas, lo que se traduce en la pérdida del equivalente de 305 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en todo el mundo. 1 de mayo, Día del Trabajador, la conmemoración se da en un momento atípico. El mundo enfrenta una pandemia que ha dejado a millones de personas desempleadas y amenaza con dejar a muchas más sin su plaza de trabajo, sin sustento. ¿Cómo se dan las estadísticas en América Latina? Empecemos por Brasil. Tasa de desempleo aumentó a 12,2% trimestre móvil enero-marzo, 0,6 puntos porcentuales más que en diciembre-febrero, 11,6% según datos oficiales. El número de personas buscando empleo en Brasil alcanzó los 12,9 millones en el primer trimestre 2020. Me voy a Chile. Desempleo volvió a subir. Primer trimestre de este año se ubicó en 8,2% de su fuerza laboral, su mayor salto en una década, lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, informó que el desempleo en marzo fue de 12,6%, cifra superior al 10,8% registrado en el mismo mes del 2019. 1,5 millones de colombianos dejaron de estar ocupados, hablamos de números formales. Otros 200.000 perdieron empleos, dejando un total de 1,7 millones en situación de inactividad. Entre los sectores más afectados se encuentran el comercio,
Se perdieron 370.000 plazas allí, mientras que en el sector artes y entretenimiento se perdieron 260.000 puestos de trabajo. En Colombia, al igual que en los países anteriores, a pesar del aumento, la cifra no refleja plenamente la afectación de la cuarentena, teniendo en cuenta que durante las 2 primeras semanas de marzo aún estaba activa al 100% la economía. De los 2.000 millones de trabajadores informales, alrededor de 1.600 millones han sufrido daños masivos en su capacidad para ganarse la vida y mantenerse a sí mismos y a sus familias, debido a la crisis actual de COVID-19. En Perú, uno de los sectores más golpeados es el de la economía informal, personas que sobreviven gracias al trabajo que hacen por día y que en medio de estas restricciones tienen prohibido laborar, por lo tanto no tienen que poner en la mesa para el alimento. La realidad se hace más cruda en aquellos países donde los gobiernos no tienen en cuenta este sector a la hora de articular políticas sociales, caso Perú, donde además los trabajadores del sector formal han tenido que hacer frente a la siguiente realidad. Nos lo cuenta en este caso nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti, quien escribe en Twitter: segundo cacerolazo convocado por CGT Perú para el Día del Trabajo. En el último mes, 31% de los peruanos perdieron su trabajo, según estudio de IEP. Otros miles de empleados fueron suspendidos por 3 meses sin goce de haber, o sea que no están cobrando ningún tipo de sueldo. Por eso las imágenes y por eso también el pedido de la clase trabajadora en Perú. Basta de despidos. Viejo continente, suelo europeo, tampoco escapa de la crisis laboral que se ha agudizado producto de la pandemia. Al cierre del mes de abril de este año, el desempleo en Alemania aumentó 13,2% respecto a marzo, siendo esta su mayor alza en un mes desde 1991. Esto debido al impacto del coronavirus. El desempleo en el motor económico europeo asciende ahora a 5,8%. En marzo el desempleo era de 5%. Ahora en total son 2.644.000 personas en Alemania que se encuentran desempleadas. El significativo aumento del desempleo en abril afecta a todos los sectores, en particular la restauración, la hostelería, los operadores turísticos y el sector del automóvil. Así lo hizo saber el Ministerio de Trabajo a través de un comunicado. En España, la tasa de desempleo aumentó al 14,4% de su población activa en el primer trimestre de este año. En los primeros meses hubo 121.000 nuevos desempleados y la pérdida de puestos de trabajo es especialmente aguda en los servicios con sectores claves como el turismo o la restauración, golpeados de lleno por el confinamiento. El número total de desempleados alcanzó los 3,31 millones de personas según el INE. Las cifras no toman en cuenta el mes de abril, por lo que el desempleo sería aún mayor, puesto que en el mes que acaba de finalizar, las restricciones y los despidos se agudizaron. Los números oficiales tampoco recogen a los 3,9 millones de personas contabilizadas por el gobierno como afectadas por los planes de suspensión temporal del empleo, impulsados a raíz de la pandemia. Los datos del INE no reflejan ni de lejos la situación del empleo hoy en nuestro país, que es absolutamente dramática, dijo el secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez. No vamos a tener datos claros hasta que no empecemos a ver si las personas que están en estos momentos en suspensión de contratos son capaces de volver a trabajar. Así lo agregó el dirigente sindical. Deutsche Welle en español publica en su cuenta de Twitter lo siguiente: pandemia destruirá en España casi 2 millones de puestos de trabajo, la economía se desplomará un 9,2% y la tasa de desempleo ascenderá al 19% este año, según las previsiones del gobierno.
Gracias a todos, que la pandemia no sea cortina de humo, que la pandemia no nos baje los brazos, que nos haga luchar por nuestro trabajo digno, porque con eso sostenemos nuestros hogares, nuestras familias, con eso ponemos el alimento en la mesa. Un abrazo a todos, que sea eterno, que dure un poquito más, aunque va a ser virtual. Así estamos, acuarentenados.